En el siguiente informe analizaremos las principales causas, las tácticas de guerra y estrategias militares que utilizaron países como Irak, Arabia Saudita y Estados Unidos en la Guerra del Golfo, así como también las principales consecuencias y cómo terminó esta guerra. El 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein envió sus tropas a invadir Kuwait, un pequeño país ubicado entre Irak y Arabia Saudí. Las razones del conflicto se habrían debido a que Irak alegaba que Kuwait le había estado robando petróleo desde su yacimiento de Rumailak desde 1980. Esto, sumado al gran suministro petrolero que tenía Kuwait, el cual representaba el 10% de las reservas mundiales, mantenían a no más de $14 el barril de ese combustible, impidiendo que Irak pudiera saldar su deuda externa que superaba los $40.000 millones luego de la guerra con Irán. A esto se le sumaron las rivalidades fronterizas. Irak quería reivindicar la soberanía de las islas de Warbab y Bubiyan, ubicados frente a la costa kuwaití. El ejército iraquí era en ese entonces el cuarto más grande del mundo y poseía armas químicas y biológicas desarrolladas durante la guerra con Irán. Es por eso que lograron vencer rápida y fácilmente a Kuwait. Durante el ataque, saquearon las reservas de alimento, medicinas y tomaron el control de los medios. Luego de llegar a Kuwait City, las tropas iraquíes tomaron a los turistas occidentales como rehenes con el fin de utilizarlos como escudo para las negociaciones. Todo lo ocurrido en los países medio orientales no fue ignorado por el resto del mundo. No pasó mucho tiempo cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas intervino en el conflicto, dando un plazo de hasta el 15 de enero a Saddam para retirar a sus hombres de Kuwait. De no ser así, se llevaría a cabo la resolución número 660. Atacar a Irak. Pasaron los días y el ultimátum dado a Saddam no dio resultado. Fue entonces cuando la coalición formada por 31 países y liderada por Estados Unidos se preparaba para la batalla. El presidente norteamericano de ese entonces, George Bush, puso a cargo al general Norman Schwarzkopf para lograr que Saddam retirara sus tropas de Kuwait. La primera etapa era lograr que Arabia Saudí dejara al general y su ejército entrar por la frontera para poder combatir. Que los saudíes permitieran eso era un gran desafío para el general. Su estrategia fue mostrarles fotos en donde aparecían tropas iraquíes cerca de la frontera de Arabia Saudí. Luego de instalados los norteamericanos en la frontera saudí, comenzó la primera fase del ataque a Saddam, la llamada Operación Trueno, en donde se bombardearon los radares iraquíes. Una táctica que permitía evitar que Hussein contraatacara. Al hacerlo, Irak quedó ciego. No podía detectar los aviones enemigos. La segunda fase de la operación era dejar a oscuras a Bagdad. Esto lo hicieron soltando filamentos de carbono en los cables para así hacer un cortocircuito momentáneo, lo que permitió otro ataque por parte de las tropas de Estados Unidos. 100 misiles crucero Tomahawk fueron disparados desde barcos estacionados en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. El cuartel de Saddam Hussein en Bagdad fue destruido, así como 3 palacios presidenciales, el Ministerio de Defensa, la Dirección de Inteligencia Militar, entre otras. Había comenzado la llamada Operación Tormenta del Desierto. Esperábamos que fueran derribados unos 200 aviones y solo perdimos uno. Eso está pero que muy bien. Saddam no tardó en responder y lanzó misiles Scud a Israel. Esto con el fin de involucrarlo en la guerra para provocar una batalla árabe-israelí más grande y sangrienta. Pero el ataque no logró su objetivo. La coalición convenció a Israel de no intervenir. Sin embargo, el ataque a ese país obligó a Estados Unidos a cambiar su estrategia. Debían localizar los misiles Scud portátiles que los iraquíes habían escondido en alcantarillas y bajo puentes en el desierto occidental antes que Saddam los lanzara nuevamente a Israel. El método que utilizaron fue destruyéndolos mientras estaban en el aire con misiles Patriot. Sin embargo, Israel no era el único objetivo de Irak y 46 misiles Scud impactaron el territorio saudí, la mayoría en su capital Riyadh. Si los israelíes hubieran entrado en la guerra, la coalición habría explotado literalmente. Desde un punto de vista político habría sido un completo desastre para nuestro bando. El general intensificó los ataques aéreos.
Pero Saddam no se rindió. Entonces, la guerra terrestre fue inevitable. El plan era buscar los puntos más vulnerables de los iraquíes, para así poder entrar y atacarlos. Las tropas norteamericanas tenían tres opciones: por la costa norte de Kuwait, por el desierto en el oeste y la autopista 8 que conduce a Bagdad. Todos estos puntos débiles y vulnerables. Sin embargo, escogieron atacar por el desierto en el oeste, un flanco abierto, ya que era más fácil la movilidad de las tropas iraquíes en la costa y en la autopista 8. El general y sus comandantes desarrollaron una estrategia llamada gancho de izquierda, la cual tenía como objetivo rodear las tropas de Saddam antes de que pudieran huir a Irak. El plan era enviar a los marines apostados en Arabia Saudí al norte hacia la ciudad de Kuwait. Después, lanzar un ataque por mar hacia las costas de ese país. Finalmente, las tropas aliadas llegarían desde Oriente hacia el ejército de Saddam y darían el golpe final. La idea de los norteamericanos era hacer creer a Saddam que atacarían por mar, distrayéndolo para atacar desprevenidamente desde el desierto y la frontera con Arabia Saudí. El 24 de febrero de 1991, las tropas de Estados Unidos atravesaron las líneas enemigas, pero en vez de encontrarse con un ambiente de guerra, los iraquíes se habían rendido y entregado. Entonces, los norteamericanos sacaron del campo de batalla los ahora prisioneros de guerra, transportándolos fuera de la zona de combate. Al adentrarse a Kuwait, los norteamericanos se encontraron con el último golpe que Saddam había dado a ese país. Todos los pozos petrolíferos habían sido quemados. Fue en ese momento cuando un intérprete captó un mensaje secreto iraquí por radio donde se hablaba de una emboscada a las tropas norteamericanas cuando éstas atravesarán los campos petrolíferos. El general y su ejército no se iban a dar por vencidos y decidieron usar una táctica ofensiva atacando primero a las tropas iraquíes escondidas en el desierto y así destruyendo a la brigada enemiga. A los 3 días, Saddam ordena a su ejército retirarse de Kuwait, el cual escapa por la autopista 8. Pero el general, no conforme y decidido a destruir y aislar a los iraquíes, los ataca en la misma autopista. Desde el punto de vista político fue un desastre. Imágenes de destrucción masiva comenzaron a circular por los medios de comunicación y fue desde ese entonces que comenzó a llamarse la autopista de la muerte. La Guerra del Golfo Pérsico, o más conocida como Guerra del Golfo, tuvo grandes consecuencias sociales y económicas. La ONU sancionó a Irak prohibiéndole la comercialización del petróleo por dinero. Ahora solo podían intercambiarlo por bienes tangibles como comida y medicamentos. Y el incendio de los pozos petrolíferos provocó un alza en el precio de los combustibles a nivel internacional. Inmediatamente se provoca una crisis del petróleo por escasez. El Irak, en este caso, que es el país protagonista, tiene alrededor del 16%, un poquito más, del mercado mundial. Es lo que es muchísimo. Esta cantidad de petróleo dejó de exportarse. Con un total de 1.000 víctimas civiles kuwaitíes, 3.664 civiles iraquíes, 2 muertos y 230 heridos en Israel, una víctima fatal y 65 heridos en Arabia Saudí, además de la destrucción de infraestructura en Irak y Kuwait, dio por finalizada el 28 de febrero de 1991 la Guerra del Golfo.